porque es parte del carácter. El jueves pasado empezamos a hablar del carácter de Dios en el creyente. Qué bueno fuera que tuviéramos el carácter de Cristo todos, ¿no? Y empezamos con la segunda característica del carácter de Dios, que es el gozo, ¿verdad? Lo primero es el amor, pero vamos a dejarlo primero para el último. Ya hablamos del gozo del Señor y hoy hablaremos de la paz de Dios. Romanos 14:17 dice que en eso consiste el Evangelio o el reino de Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y leemos juntos? Porque dice que en el gozo y la paz consiste el reino de Dios. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Repite conmigo, paz y gozo. Ahí está. En el Espíritu Santo. O sea, no una paz y un gozo en cualquier cosa, sino en el Espíritu Santo. Ayúdanos, que el Señor nos ayude, amén. Vamos a pedirle al Señor, Padre, ayúdanos hoy a entender, Señor, este tema tan interesante. Porque todas estas cosas, Señor, son las que quieres que nosotros tengamos en nuestra vida, no como un esfuerzo por hacerlo, no como algo que aguantar y tenerlo a fuerza, sino algo que naturalmente salga de nosotros, Señor. Guíanos para saber cómo tener esa paz siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te pedimos, danos esa paz y que podamos nosotros conservarla en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, porque tú ya nos la has dado. En el nombre de Cristo. Amén. Puede tomar asiento. El Señor ya nos dio esa paz. ¿Por qué? ¿Cuántos conocen a Cristo? Me fijé que todos somos de casa, ¿verdad? Entonces, ¿todos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? ¿Alguien falta? Bueno, entonces quiere decir que la paz del Señor tú la tienes. Cada uno de nosotros la tenemos, ¿no? El primer punto es, la paz de Dios viene del Espíritu Santo. A veces pasan situaciones donde tú dices, ¿de dónde voy a sacar paz? No tengo paz, no puedo dormir. Porque perdí la paz, ¿verdad? Porque hay razones por las que a veces uno no puede dormir que no son la paz. Anoche me estuvieron dando patadas en la noche. Hace mucho que no me pasaba. Pero no era Mónica, no se apure. Lo que pasa es que metimos a Eisa entre los dos y parecía un reloj, o sea, como que se da vuelta. Y de repente le estorba el que está al lado y empieza. Pero puse 2 almohadas y el Señor me dio paz. Pongamos almohadas entre ella y yo y haya paz entre nosotros. Entonces, hay muchas maneras de conservar la paz, pero nada te debe de quitar la paz. La tercera característica del fruto del Espíritu Santo es la paz. Hay muchos, como les digo, que pierden la paz. Hay gente que siempre está echando fuera demonios. Pastor, quiero que me eche fuera un demonio porque creo que esto está mal. Y en todos lados, yo no digo que no, la liberación es un recurso que debemos de tener siempre, pero el centro de la vida del cristiano no es andar echando fuera demonios. Otros tienen el centro el dinero, ¿no? Y cómo les encanta la prosperidad y que esos temas. Yo creo en la prosperidad de Dios, pero no creo que deba de ser lo importante. Que no te quite la paz el que no tienes dinero. Y la prédica de prosperidad, si no estás centrada en Cristo, pues te están chamaqueando. Es un engaño, ten cuidado de esas iglesias. Y digo, si tienen en el centro la prosperidad y el éxito y que tú des para que Dios te dé, entonces salte de ahí, vente para acá con nosotros, ¿no? Lo digo por los que me puedan estar escuchando, usted ya está aquí tranquilo, tenga paz. Otros son religiosos, siempre están poniendo reglas, ¿verdad? ¿Por qué te peinas así? ¿Por qué traes un tatuaje? ¿Cómo te vistes? ¿Por qué vas a estos lugares? ¿O no debes de ir a estos lugares? ¿No debes de comer esto? ¿No debes de tomar esto? Y un montón de reglas y para todo hay discusión. Y en lugar de parecer cristianismo, parece guerra, ¿no? Entonces, hay cosas que Dios no nos mandó. Y si no te gusta hacer algo, pues no lo hagas. Pero si a otro hermano le gusta y no es una cosa que está definida como un pecado, pues tranquilo. Dios
ya lo llevará a la verdad. Pero en lo que hemos llegado a estar de acuerdo, pues sintamos una misma cosa y sigamos una misma regla, ¿verdad? No podemos estar poniendo reglas de hombres, ese era el problema de los fariseos y no debemos caer en eso. La NTV en Romanos 14, 17 explica un poquito más claro sobre esto, porque había gente que decía que se debe de comer esto, especialmente en aquel tiempo, que no debes de comer puerco, que otros sí deben de comer puerco, que Pedro no seas hipócrita, ¿por qué comes puerco con los griegos? Y cuando llegan los judíos te haces como que no comiste nada, te limpias. Y entonces Pablo lo regañó. Y bueno, ¿por qué? Pues por andar cuidándose de las reglas que no son reglas de Dios, ¿verdad? Y aunque era del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dijo que todo eso era sombra de lo que había de venir. Y nos lo revela en Corintios. Entonces Romanos 14, 17 de la NTV dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría, o sea, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es muy importante. ¿Cómo se logra eso? Pues no se logra con mi esfuerzo. Con mi esfuerzo puedo poner reglas, qué debo hacer, qué no debo de hacer. Pero si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo es poderoso. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es solo una guía, no es solo una persona que me convence de pecado, no es solo alguien que me está ayudando. El Espíritu Santo es Dios. Dios está en ti, como le dijeron a Juana, ¿verdad? Dios está en ti, Juana, y se fue a Tijuana a buscarlo. No, no está en Tijuana, está en ti, en cada uno de nosotros está Dios. Y eso fue porque Cristo lo logró. Por eso el gozo y la paz que tengo, nadie me la puede quitar. ¿Cuál gozo y cuál paz? La paz no del mundo, sino la paz de Dios. Nadie me la puede quitar porque el mundo no me la dio, las circunstancias no me la dieron, de manera que no hay ninguna persona o circunstancia que me pueda quitar la paz. Primero convéncete de eso, tienes que estar seguro de que nadie te puede quitar la paz. Tú puedes estar feliz, el gozo, y en paz, porque tú tienes esa paz que viene de tu Espíritu Santo, o, bueno, del Espíritu de Dios más bien, que está en ti, que tú tienes al Espíritu Santo. Y esa gozo y paz son cuestiones no solo de ánimo o de sentirse bien, sino de carácter. O sea, debe de ser algo que nosotros seamos así. Sé pacífico, sé alegre, ¿verdad? En el diccionario cristiano de M.C.I. Austin, donde viene la definición de gozo, no hay nada, nomás está la foto de Susano. Entonces ahí está el gozo, ¿verdad? Y la paz, pues está la foto de Edwin. Tienen paz. Nunca los he visto enojados o regañando. Dicen que sí se enojan, ¿verdad? Pero bueno, es cuestión de carácter. Que seas feliz, que estés tranquilo, que estés confiado. Depende de lo que tú creas en que Cristo está en ti y que Cristo vive contigo y que esa paz viene del Padre. La trajo Jesús a la tierra y le dijo, mi paz te dejo. Y el Señor Jesús nos la dejó para ser administrada por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo logró algo que nadie había logrado antes. Dice la palabra en Hebreos 11 que muchos buscaron tener al Espíritu, ser templos del Espíritu, tener una comunión con el Espíritu, pero había un pecado que no podía ser quitado más que por la sangre de Cristo. De manera que hasta que vino Cristo y murió, fue cuando nosotros pudimos recibir al Espíritu Santo. ¿Sabes? David no lo tenía. El pastorcillo de Belén que llegó a ser rey. Sansón no lo tenía. Noé no lo tenía, Moisés no lo tenía. Venía el Espíritu Santo, les hablaba al oído y hacían lo que el Espíritu Santo les decía, pero no eran templos, no estaba en ellos, sino que cuando vino Jesucristo, dice la palabra de Dios que cuando murió se abrió un velo de arriba abajo, de manera que Dios estaba quitando de arriba abajo. Quiere decir que nadie abajo lo rompió, sino que se rompió de arriba abajo. Era un velo altísimo. Si no sabes cuánto medía el velo, pregúntale a Carlos Barrón o a Erwin, que son los doctores de la ley que tenemos aquí, y ellos te van a decir la medida exacta. Pero era altísimo. Y entonces de arriba abajo se rompió el velo. Y
Dios estaba diciendo, ya es capaz el hombre de tener una comunión con el Espíritu Santo. El Señor Jesús lo logró. Que seamos templos del Espíritu Santo es algo que costó sangre, costó una vida entera de estar en la tierra sin necesidad de estar en la tierra y pasar por todas las cosas que pasamos en la tierra. Por tanto, el Espíritu Santo que está en mí por esa obra que hizo Jesús cuando nació, vino, creció, murió, hizo todo eso, pues es el que ahora, el Espíritu Santo, el que viene y me da las instrucciones de cómo tenemos que ser. ¿Y cómo tenemos que ser? Tengamos fe en que Dios tiene la razón. Tienes que tener paz, no importa las circunstancias, porque el no tener paz no te va a ayudar, sino que sí te va a perjudicar para enfrentar las situaciones que todo mundo tiene en la vida. Todo mundo, cristianos y no cristianos, enfrentamos situaciones. Pero con la paz de Dios, no la paz del mundo, nosotros podemos entender cómo está la situación y podemos ver cosas que como les decía una vez, les estaba contando que alguien se estaba ahogando en medio metro de agua de profundidad. ¿Por qué? Pues porque estaba paniqueado, ¿verdad? Es una palabra griega que quiere decir muy asustado. Bueno, no es griega, ¿verdad? Pero para que digan que yo también estudio. Y se estaba ahogando ahí hasta que alguien lo agarró de los cabellos y lo paró. Ay, cancelen el salvavidas y el 911 ya no le hablen. Entonces está bien, pero no lo veo porque perdí mi paz. En Juan 14, 25, el Señor había dado instrucciones de cómo ser en la vida, de cómo tener una comunión con Dios, de cómo estar preparados, especialmente a los discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Esas instrucciones son para ti. Juan 14, léelo todo el versículo, pero en el versículo 25, todo el capítulo, perdón, dice, yo les he dicho todas estas cosas, más el Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como por ejemplo, bueno, ese por ejemplo lo pongo yo. ¿Qué te recordará? Dice el versículo que sigue. La paz os dejo. Te tiene que recordar el Espíritu Santo que tienes paz en ciertas situaciones, que te la dejó el Señor Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no te la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo soy el que te deje la paz y el Espíritu Santo te la va a administrar. Entonces, el punto número 2 es los enemigos de la paz. Tenemos que entender que hay enemigos, que hay cosas, vamos a decirlo así, cosas que me quitan la paz, que son el afán, la ansiedad y la preocupación, ¿no? Es que tengo ansia y no puedo estar tranquilo. Pues no pareces cristiano. ¿En quién confías? El afán, siempre preocupado, siempre afanado, siempre. ¿Verdad? Ayer llegó Tara y muy preocupada me dice, ya estábamos nosotros casi por dormirnos. Ya ves que los niños a veces buscan cosas para no dormirse. Y ya estaba todo cerrado, apagado y de repente viene Dara con un problemón, un broncón bruto. La muñeca de Isa se quedó en el carro. Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que ya está lista para ir a la iglesia. Ya está vestida y arreglada, entonces ahí se va a quedar para mañana levantarse y vámonos a la iglesia. Bien contentos. Dice, bueno, ok. ¿Verdad? Pues no pierdas la paz. Siempre hay maneras de conservar la paz. Y se fue en paz a dormir. Y la paz de Dios es lo único que nos puede salvar en problemas de la vida, preocupaciones. La gente hasta se enferma, fíjate, de no tener paz. No es algo físico, pero se convierte en algo físico porque emocionalmente empiezas a pensar en lo que tal vez no ha pasado, pero tal vez podría pasar. Y entonces son cosas que muchas veces son imaginarias y sí afectan en lo físico, te puedes enfermar, afectan en lo espiritual, empiezas a ya no orar y a no estar tranquilo, no confiar en Dios. Y también en lo emocional, obviamente, ¿no? Pues estás triste, estás
amargado, a lo mejor te enojas, a lo mejor crees que te falta eso, que lo necesitas. El problema de muchos y la necesidad más grande que tienen, fíjate bien, no es de cosas, no es de cambio de situaciones, de circunstancias, no es de las cosas que me faltan. Buscamos paz donde no la hay. Es que no tengo dinero, necesito dinero. Es que necesito tener una casa, necesito tener un carro, necesito tener. Y siempre creo yo que necesito, pero en lugar de buscar lo que necesito, tengo que buscar a Dios. Hay gente como Ana, estaba mortificada por tener un hijo. Y luego tienen un hijo y están mortificados porque crezca. Y luego cuando crece, están mortificados porque creció. ¿No? ¿Por qué te preocupa? Es que mi hijo todavía no habla ni camina. Y ya, ok, vamos a orar. Que hable y camine. ¿Y ahora qué te preocupa? Es que no se calla y no puede estar quieto. O sea, si nosotros buscamos en las cosas, en el cambio de las cosas o en tener más, si buscamos la paz en eso, no la vamos a encontrar o vamos a buscar una paz que es pasajera. Nunca se acaba el no tener. Nunca se acaba las situaciones que vienen y que de repente nos mueven el tapete. Nunca se acaba el no tener paz por estas cosas. Entonces, todos buscamos paz. Es que necesito que haya un cese al fuego, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque Israel y Hamás están ahí peleando y yo estoy muy preocupado y tú estás aquí. Ponte a trabajar. O sea, ora por ellos y ten paz. La paz no está en el cese al fuego, la paz no está en que los enfermos se sanen, la paz no está en las cosas que te faltan y tener las cosas que te faltan. En eso no está la paz. La paz no está ni en las circunstancias, ni en las emociones, ni en las actividades, o que cambien las actividades, circunstancias y emociones. No, no está en eso la paz. Cambiar eso no nos va a traer la paz, porque van a venir situaciones y vamos a tener nuevas preocupaciones. Pues, paz es creer, la paz de verdad es creer en Dios, es sujetarme a Dios. Y cuando yo me sujeto a Dios, busco lo de Dios. Dice el Señor en Mateo 6:31, no te afanes, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan, diga la palabra buscan. Buscan, ahí está la clave. Los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, no te está diciendo que te acuestes y esperes en Dios. No, ponte a trabajar. De hecho, si no trabaja, pues no coma. A ver cuánto le dura el no trabajar. ¿Por qué los que no conocen a Dios o los gentiles buscan todas estas cosas? Pues porque no tienen papá. Pero vuestro Padre, dice el versículo 32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces no dice que no trabajes, que no seas diligente, que no busques estas cosas. Dice, ¿dónde las buscas? Yo busco en el dinero la paz, yo busco en la salud la paz, yo busco en el cambio de mis familiares la paz. No, no lo vas a encontrar ahí. Dice que no te afanes y en lugar de buscar en primer lugar esas cosas, ahí está la clave, buscar en primer lugar ¿qué? Lo que yo necesito, no. Buscar en primer lugar a Dios. Busca a Dios y ¿sabes qué te va a decir Dios? No te preocupes, quiero que te ocupes. Es diferente, preocupar es ocuparse antes de tiempo. Y Dios no quiere que te preocupes, Dios quiere que te ocupes hoy de lo de hoy. Y entonces dice, busca primero el reino de Dios, sujetarte a Dios, ese es el reino de Dios. Busca primero sujetarte a Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a venir. ¿Qué pasa? No te autosuplas. Cuando te levantes, no busques a trabajar para conseguirlo. No, parece que eso es bueno. Nos han enseñado así. ¿Qué tienes que buscar? Busca en Dios, Señor, voy a ir a trabajar.
Quiero que me des sabiduría. Reconozco que tú me has dado tiempo. Reconozco que tú me has dado talento. Reconozco que yo soy tuyo. Por lo tanto, como hijo tuyo, voy por eso que tú tienes para mí. Parece lo mismo, pero no lo es. Cuando tú sales igual que el vecino que no conoce a Dios. Agarran tal vez la misma ruta, llegan tal vez al mismo trabajo y al mismo puesto y tal vez van a hacer las mismas cosas, pero tú estás tomando en cuenta a Dios y le pediste a Dios que te proveyera eso. Y en tu vida estás buscando primero el reino de Dios, aunque parece que haces lo mismo de los demás. No busques como los gentiles, sino busca primero el reino de Dios y Dios te va a bendecir. Eso que vas a obtener, Dios lo va a multiplicar. Y ahí está la diferencia, porque Dios ve el corazón y no ve la apariencia. Parece que estás haciendo lo mismo, pero no lo es. Entonces no te autosuplas. Entonces algo práctico para no preocuparse sería lo que dice el versículo siguiente. En el 34 dice, así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, está mal que oremos, porque Dios nos supla para una construcción, tal vez en el final del terreno de allá. No, está mal que nos preocupemos. Por eso digo que Dios tiene su tiempo y Dios lo va a hacer. Nada hagas sin orar, nada hagas sin ser guiado por Dios, nada hagas afanoso, preocupado. Dice, los afanosos son los que se preocupan, se elimina toda la paz en ellos y así se dañan la vida. Viven siempre sin gozo. La paz de Dios se puede experimentar aún en medio de problemas. De hecho, se debe experimentar en medio de problemas, no hay problema. No hay problema que me quite la paz. Como dijo Ricardo, ¿verdad? El problema no es problema. Es un amigo de allá de Guatemala. Entonces, si realmente has creído en Cristo, tú ya tienes la paz. La paz viene de Él. Esa paz es adquirida por la fe. Dice Romanos que Abraham es es uno de los héroes de la fe, bueno, dice Hebreos, pero dice que él llegó a ser amigo de Dios porque creyó a Dios en esperanza y contraesperanza. ¿Qué quiere decir? Que él tenía la esperanza de tener un hijo, pero no era un chavo de 18 años. Era un viejito ya. Y su esposa ya no compraba toallitas de las blancas que usan las mujeres. Aparte, cuando compraba, no era fértil, era estéril. O sea, tenía todas las de perder. Él sí tenía muchas cosas en contra y creyó. Si era viejo, su esposa era estéril, todo en su contra. Pero esas eran circunstancias de su vida. Lo que él tenía en realidad no eran circunstancias, eran promesas de Dios. Tenía una promesa de Dios, entonces parecía que tenía todo en contra, pero tenía todo a su favor, porque tenía una promesa de Dios. ¿Cuánto tienen promesa de Dios? Si no sabes cuál es una promesa de Dios, te voy a decir una cosa: si tú haces las cosas que debes de hacer, Jesucristo dice que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin. Si tú buscas primero el reino de Dios, Jesucristo dice que todo lo que necesitas, tal vez no todo lo que quieres, pero lo que necesitas te lo va a añadir, te lo va a dar, te va a guiar para saber cómo conseguirlo. Entonces, Dios está a nuestro favor. Abraham lo entendió y llegó a ser amigo de Dios. Cuando enfrentes situaciones que te traen afán, ansiedad, preocupación, recuerda que tú ya tienes al Espíritu Santo en ti. Que nada de eso te debe de quitar la paz. Que la paz más grande que tienes la supliste cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón. Que el enemigo no te engañe. La paz para con Dios es la más importante y la más duradera, porque vamos a vivir una eternidad. La pregunta es, ¿en dónde vamos a vivir esa eternidad? El amigo de Dios, como queremos ser nosotros amigos de Dios, creo que yo sí quiero serlo. Usted quiere ser amigo de Dios, debe de confiar en su amigo.
Elifaz, un amigo de Job, que sí estaba mal en ciertas cosas, no estaba tan mal cuando le dijo, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te va a venir bien. Eso de los afanes, ansiedades, preocupaciones debe de quedar en segundo plano cuando tú oras. La pregunta es, ¿oras? Cuando tú oras es porque crees que Dios está contigo, porque crees que ahí está el Señor y Dios quiere que creas a pesar de las circunstancias y nos lleva a veces a circunstancias donde nos va a probar nuestra fe. Lo que se prueba cuando vienen circunstancias es tu fe, pero Dios no te quiere hacer mal, al final te quiere dar hacer bien. Entonces, ten fe, eso es clave, ten fe que Jesús está contigo. Punto número 3, la clave es la oración sin cesar. Una oración continua, que siempre estés orando. No te voy a pedir que estés hincado orando. Hay gente que está orando y que está, Señor, tengo ansiedad, quiero que me respondas, por favor, Señor. Te pido en el nombre de Jesús por mis hijos, por lo mío, por mi carro, por mis llantas, por el aire de mis llantas. Ay, 10 minutos, no, tengo que orar una hora. Ay, y ya no sabes ni qué decir, porque tiene que estar una hora hincado ahí, porque tú crees que eso es la oración. Un saludo para todos los que oran una hora diaria. Y están ahí esforzándose porque pasa el tiempo y no da la hora y el ratito están. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque creen, eso es religioso. Orar sin cesar se necesita que tú ores cuando estás aquí parado predicando, cuando vas en el carro, cuando estás allá, que tú estés diciendo, Señor, ayúdame. Señor, dame llanza. Señor, quiero darte la gloria a ti. Señor, yo vivo para ti. Soy objeto de tu gloria. Señor, hazme como a Moisés para darte gloria, no como a Faraón, que se ahogó y también te dio gloria, pero así no quiero darte gloria. Sí, porque tiene que haber un perdedor. Al final Dios siempre gana. Yo no quiero estar del otro lado. Entonces, eso de los afanes, eso de las ansiedades, tienes que darle el antídoto, orar siempre, orar sin cesar. Puedes hacer oración por peticiones cuando estás en situaciones o cuando saliste de ellas, pero lo mejor no es antes o después, es orar siempre. No es antes, después o durante, sino siempre. Antes, después y durante. Alguien dijo, orar antes de hacer algo es dependencia. Orar después es gratitud. Pero orar siempre es comunión. ¿Sabes por qué vino Jesús a morir en la cruz? Porque Dios quiere tener una comunión contigo. No quiere que le pidas nada más para conseguir lo que quieres. No quiere que le des gracias nada más al final. Quiere que sepas que es tu amigo. Pero necesitamos ser amigos de Dios. Eso es tener una comunión con Él, es saber que Él está conmigo donde vaya. Es no orar rezando. O sea, orar rezando es casi estar repitiendo, Señor, te damos gracias por esos mandamientos. En nombre de Jesús, amén. Y que no ore la hermana Gloria, porque no, hombre, se avienta 2 horas ahí orando y yo ya tengo hambre. ¿Verdad? Entonces no estás pensando en darle gracias a Dios, estás pensando en la comida. Bueno, que no ore Gloria, porque sí. Ora después, ¿verdad? Después de los alimentos ya que ore. Ya cuando da el mal del jabalí yo me duermo. Pero bueno, la Biblia no dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? ¿A qué no dice eso? Pero en Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. El que no anda viviendo como un pecador en camino de pecadores. El que no se junta con los escarnecedores ahí a sentarse, a hablar mal del prójimo y a escarnecer y a burlarse. Bienaventurado el hombre que no se junta con esas personas ni anda así. Entonces, ¿dónde voy a andar? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando yo tengo un amigo, a mí me importa mucho lo que mi amigo dice, lo que él opina. De hecho es mi amigo porque empezamos a opinar igual, ¿no? Nos hacemos amigos de los mismos intereses. Eso es normal. Qué bueno que seamos amigos de Dios. ¿Sabes? Él no va a cambiar a tu manera, así es de que tú empiezas a cambiar a la manera de Dios. Sé amigo de Dios. Y en su ley vas a encontrar lo que dice. En su palabra encuentras cómo es Dios.
esa meditación en todo lo que dice Dios en su palabra, en hacer cada principio vida en mí, por amor a Él, nos hará conocer a Dios. El conocimiento de Cristo es lo máximo. Entonces reflejaremos en cada situación de nuestra vida la paz de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé con quién ando. ¿Cómo voy a lograr tener la paz de Dios? Pues andando con Dios. ¿Cómo logro andar con Dios? Pues haciendo su palabra. ¿Cómo hago su palabra? Filipenses 4:6 dice, ¿cómo tener la paz de Dios para vivir con el Dios de paz? Así le dice el Dios de paz. Dice, por nada estéis afanosos. Algo te puede afanar, está bien. Pero sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y de una vez, ten fe. No tengas tristeza, no tengas ansiedad porque no ha pasado, sino que con acción de gracias, dice. Porque de una vez yo estoy creyendo que Dios me va a suplir, que Dios me va a ayudar, que me va a contestar, que va a cambiar mi situación. La situación no importa, la circunstancia no importa, lo que importa es mi actitud delante de ella, porque Dios es el que se va a encargar. Qué bueno que yo haga todo lo que puedo con la sabiduría que Dios me da, pero llega un momento en situaciones donde viene un diagnóstico médico, donde viene una situación que me abruma, donde hay algo que ya no puedo hacer, y es en ese momento donde me viene la alegría de aquel que es amigo de Dios, porque dice, aquí va a suceder algo, donde ya no puedes, espera un milagro. Y qué bonito poder tener esa actitud, dando siempre gracias de antemano, Señor, gracias, porque tú vas a suplir. Y no sé si ya contestó o no, pero dice el versículo que sigue, y la paz de Dios, no el Dios de paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no se puede entender. Cuando estás funcionando así, alguien te va a venir a decir, oye, yo no entiendo tú cómo estás tan tranquilo, el broncón que tienes encima. ¿Cuál bronca? Y ahí vamos en la camioneta de la Border. No sé cuál problema puedas tener, pero no importa el problema, mi Dios está conmigo, de Él es la tierra y su plenitud, Él es el que suple, Él es el calmado, tranquilo. Vamos a ver un milagro de Dios, ¿lo crees o no lo crees? Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón antes de que responda a tu petición. Tu corazón debe ser guardado y tu entendimiento pues queda sin fruto a lo mejor. Así son las cosas de Dios. Pero tu pensamiento, guárdalo. No pienses que todo va a estar mal, porque guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Esa es la clave. Por lo demás, dice, hermanos míos, ¿qué tienes que hacer? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, pues piensa en eso. No estés pensando que va a estar mal, no estés pensando cómo le va a hacer el Señor, ni tú sabes cómo le va a hacer el Señor. Entonces, ¿para qué te mortificas? Descansa en Dios. No comas pensamientos del enemigo. Nos empezamos a llenar de palabras. ¿Sabes que la palabra es el alimento? Y me empiezan a dar palabra. No, está mal la cosa. Y tú, sí, está mal. No, no va a llover yo. No va a llover. Sí, sí va a llover. Cuando alguien no tiene nada que hablar, siempre dice eso, ¿verdad? Ah, está el clima, está caliente, ¿verdad? Ah, no me había dado cuenta, me traje un abrigo. No, pues claro que está caliente, todo el mundo lo ve. ¿Para qué te quejas? Pero bueno, así es la gente. Entonces no comas palabras que no son de Dios. ¿Qué te comes? Cómete una hamburguesa. ¿A cuántos le gusta la hamburguesa? Por ejemplo, aquí tenemos una hamburguesa. ¿Alguien trae una hamburguesa por ahí? ¿No? De la bolsa, sí, a veces traemos. Aquí tenemos una hamburguesa. Filipenses 4:6-9 nos muestra cómo podemos tener la paz de Dios y por ella vivir con el Dios de paz. Si yo tengo la paz de Dios, puedo vivir con Dios. Y a mí me conviene vivir con Dios, porque si no vivo con Dios, ¿quién me va a ayudar? Chapulín Colorado no existe, hermanos.
I'm sorry. Entonces, haz de cuenta que es como una protección que tiene la hamburguesa y tú le pones los ingredientes, ¿no? La paz de Dios, que se note, que sea lo que está cubriendo arriba, que se note que tú tienes paz. ¿Qué le vamos a poner a la hamburguesa? Con tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, no en lo que tú ves, no en las circunstancias, ni lo que te dice la comadre, no en las noticias, sino lo que está en Cristo Jesús, las noticias de Jesús, las promesas de Jesús, no las circunstancias. Vamos a ver todo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Es que no sé qué me va a pasar. Eso no es verdadero, no existe, todavía no pasa. ¿Qué es lo verdadero? Que Dios está conmigo, que Dios me prometió cosas, que esto se va a resolver, que pronto estaremos en otra situación, en otra circunstancia. Y todo lo verdadero, lo honesto, lo que es justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo de virtud de alabanza, esto lo pones tú. ¿Cómo? Pensando en eso, creyendo eso. ¿Ok? Que no te chamaquen, no creas lo que no es. Y todo eso lo vamos a poner sobre el otro pan, el Dios de paz. ¿Qué se ve afuera? La paz de Dios. Ay, qué hermanos tan pacíficos, tan hermosos. Y Dios les ayuda al final. Sale el Dios de paz. Lo de en medio tú lo pones. ¿Ok? Ya nos vamos a comer ahorita, tranquilos los que ya se están. ¿Y qué dice el 9? El versículo que sigue. Filipenses 4:9. Dice: lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, eso hagas. ¿Tú le podrás decir eso a tus hijos, a tu esposa, a los que te conocen? No sabes cómo hacerle, cómo pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene virtud, en lo que es de buen nombre. ¿No sabes cómo hacerlo? Pues nomás mírame a mí, así como le hago yo, así hazle tú. El problema es hacerlo yo. Entonces vamos a hacerlo de hoy en adelante si queremos que otros tengan paz. Yo quiero que mis hijos tengan paz porque ellos necesitan ser mejores en la vida. Yo ya voy de salida. Pero ellos necesitan tener su éxito, necesitan lograr cosas mejores que las que yo logré. Entonces vivamos en paz con Dios, viviendo la vida en Cristo, y ponle esa carnita, esos ingredientes, lo correcto. Y ellos van a hacer lo mismo. Yo no puedo decirle a mi hijo no sea como su papá, que hace todo mal, usted hágalo bien. No, su hijo va a hacer lo que hace usted normalmente, a menos de que la misericordia de Dios haga un milagro, pero ayúdate. Eso de ayúdate que yo te ayudaré tampoco viene, ¿verdad? Pero ayúdense, aunque no venga. Ayúdense ustedes y tengan fruto. Que tú puedas modelar tu vida para otros. Eso también es tener fruto. ¿Cómo? Conservando tu fruto, el fruto del Espíritu Santo que está en ti. Y modela a otros. Y eso va a hacer que también tengas otros frutos fuera de ti. El fruto del Espíritu Santo nos cambia desde que recibimos a Cristo. Y el amor de Dios viene con todos sus frutos hasta la templanza para venir a modelar un carácter precioso. Pero tienes que vivirlo. Ese es el problema, ¿no? Tenemos que vivirlo 24/7, todos los días y en la noche también. Todo el día, 24 horas al día y en la noche también, decía aquel. Entonces Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Pues haga oración. Santiago 5:13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues háblale a Edwin o a Susano para que venga a orar por ti, que se pongan a jalar, hombre. Nomás sácalo debajo del carro y que venga a orar por ti con aceite. Dile: ese aceite no, lávese las manos y me pone de oliva. Y en el nombre del Señor la oración de fe sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confiésense vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero a veces pues, no oramos ni tampoco pedimos que nadie ore por mí. Pues ahí está el problema. Pero cuando oramos o pidamos oración, creamos a Dios. 1 Pedro 5:6 dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios
y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces, ¿cuál es la clave? Ponte a orar, ora con fe, haz lo que tengas que hacer, corrige algunas actitudes, pensamientos sobre todo, y va a resultar. De repente vienen situaciones que tengo que enfrentar. Jesús vino y llegó el tiempo de ir a la cruz. ¿Y Él qué hizo en el Getsemaní? Pues lo que hacía siempre, se puso a orar. Y dice la palabra que Él estaba angustiado por lo que venía. Era tremendo lo que venía. Pero el Señor Jesús se puso a orar y vino un ángel que le fortaleció. El Señor contesta las oraciones. Lucas 22:43 dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Entonces hay momentos que tenemos que orar más intensamente. Hay momentos que tendremos que doblar rodillas y humillarnos. Ya no es el tiempo de estar solamente orando sin cesar, ¿verdad? Eso siempre, pero esta vez, dice, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa fortaleza que le trajo la oración a nuestro Señor Jesús, le trajo el gozo y la paz de poder ver lo que iba más allá de la cruz. Y dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Eso dice la palabra de Dios. Entonces Él pudo ver y animarse con el resultado. Pero si Cristo pasó por situaciones, imagínate qué pasaremos, cómo queremos nosotros no pasar por nada. Y qué bendición de Dios que Él no nos deja pasar cosas que no podamos lograr. Pero el Señor era el Señor y Él logró lo más tremendo, lo más precioso para nosotros. Nos dio la salvación y desde que Él nació empezó a sufrir porque Él era un hombre. Y sufría sed y tenía cansancio y tenía como tú y yo. Y desde entonces, desde que era un bebé en pañales hasta que dijo esas palabras, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Padre, consumado es, esas palabras que dijo en la cruz. Por ese gran sacrificio las pudo lograr. Y toda su obra de salvación la pudo lograr por el gozo y por la paz que pudo tener. Y nosotros tenemos hoy, por ese sacrificio, paz para con Dios. Y esa preciosa paz sobrepasa todo entendimiento. No es una paz cualquiera. No es un Tylenol para hacerme sentir bien. Eso es lo que te dice el psicólogo. Tú tranquilo, tú no eres culpable. Pues ¿cuándo te vas a arrepentir si dices que no eres culpable? No. No es la paz que da el mundo. Yo no estoy en contra de la psicología. Lleve a su hijo al psicólogo si necesita ayuda. Pero no te olvides de poner en primer lugar a Dios. Esa paz de Dios viene desde adentro del corazón. Ahí donde está Cristo. Los que gozamos de esa paz la tenemos ante cualquier circunstancia. Recuerda siempre que Cristo está contigo. Llena tu mente de la palabra de Dios. Cuida tus pensamientos en Cristo Jesús. Recuerda que el diablo usa el miedo, eso sí. No pienses que sucederá lo malo nunca. Confía en Dios. No estoy hablando de positivismo ni de esas cosas baratas. Estoy hablando de creer en Dios, no en lo que tú dices, no en decretar ni eso, ya predicamos de eso. 2 Corintios 10:4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sabes dónde se hacen esas fortalezas? Esas fortalezas están en el nivel de tu mente. Esas fortalezas son pensamientos que vienen y que si no nos armamos de fe, de gozo y de paz, no vamos a lograr tumbarlas. Pero ¿sabes lo que dice el versículo siguiente? Que si usamos bien las armas de nuestra milicia que nos está dando el Señor, la fe, el gozo, la paz, vamos a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Exactamente al revés de lo que hizo Eva y Adán en el huerto.
Ya voy, hombre. ¿Tú crees que el conocimiento en sí es malo? No. Conocer no es malo. El árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, pues ahí estaba. El problema es que no puedo desobedecer con altivez a Dios para conocer. Si yo me sujeto a Dios, Dios me va a dar a conocer lo que necesito. Y dice la palabra de Dios, dice Pablo, yo no cambio nada. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, todas mis metas, las tengo por basura, por conocer al Hijo de Dios. Cuando yo encauzo en la obediencia a Dios toda mi situación, todo mi anhelo, todo mi conocimiento, Él me da la paz que necesito. Y nada se va a oponer a la fe. Esos pensamientos que el diablo te da, que a veces les damos lugar, no le des lugar, porque el diablo usa el miedo, te amedrenta. Y el miedo es como una puerta por donde entra Satanás para lograr destruirte. No le creas. Eso dice él porque no le ha pasado lo que a tú estás pasando. O no le creas. Lo que pasa es que Dios puede hacer cosas con alguien más, pero contigo no puede. Esos son pensamientos que tenemos que derribar. Y tenemos que creer la palabra de Dios. Créele a Dios y refleja tu paz. Acuérdate de la hamburguesa. Empieza a pensar lo bueno. Empieza a pensar lo puro, lo honesto, lo amable, lo que es de buen nombre. Créele a Dios reflejando tu paz. Esa paz que está en ti. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Eres tú el que piensa en Jesús? ¿Eres tú el que persevera en pensar en Jesús y no deja de pensar en Jesús? Pues entonces Dios te va a guardar en completa paz, porque en ti ha confiado, dice. Y dice el 4: confiad en Jehová perpetuamente, siempre, porque Jehová, el Señor, en Él está la fortaleza de los siglos. Si el gozo es la fortaleza, el tener paz me ayuda a conservarla. Tener una relación con Jesús produce esa paz en el corazón y nos mantiene libres, no de problemas, pero de no poder resolverlos cuando Dios los quiere resolver. El afán, la ansiedad, la preocupación que nos provoca, todo eso estorba a Dios, estorba la obra de Dios en nuestras vidas. El problema, ya Dios lo resolverá. Si mantengo su paz, Él pelea mi batalla, dice el canto. Y dice Josué: por nada estéis afanosos. No lo tienes que entender, esa paz no se entiende, pero sí la debes creer. Filipenses 4:6: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesita y denle gracias a Dios. Eso es entrar en el reino de Dios, sujetarme a Dios. No entiendo, Señor, pero voy a hacerlo porque tengo fe en ti. Cierra tus ojos ahí donde estás sentado y demuestra tu fe teniendo paz en medio de la tormenta. Tal vez pasaste por una tormenta o estás pasando, o tal vez pasarás, no importa, espero que no, pero siempre ten fe en Dios en medio de lo que pase. Papá está en control. Está la historia de este niño muy educado y formal que subió solo a un avión. La señorita auxiliar de vuelo le mostró su asiento y le dejó ahí. El niño, muy tranquilo, abrió su libro de pintar y empezó a colorearlo. No presentaba rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. Durante un buen rato hubo tormenta y mucha turbulencia. En un determinado momento hubo una sacudida fuerte y todos estaban muy nerviosos, pero el niño mantuvo su calma y serenidad en todo momento. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué estaba tan calmado? Una mujer frenética le pregunta al niño: niño, ¿no tienes miedo? Y el niño muy seguro contestó: no, señora. Y mirando su libro de pintar le dijo: mi padre es el piloto. Señor, ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos a entender que tú estás en control,
Que si mantengo mi paz, tú peleas la batalla, Señor. Y mientras, danos esa paz tuya. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, yo quiero esa paz? Ahora, Señor, si hay tribulación, ponemos todo esto delante de ti, Señor. Ponemos nuestros problemas delante de ti, con la familia, con la salud, con los recursos económicos, con todo lo que necesito. Tú sabes lo que está pasando en mi trabajo. Tú sabes lo que pasa en mi familia. Tú sabes el anhelo que tengo de que mis familiares vengan a ti. Tú sabes la preocupación que tengo por algo que no puedo resolver. Señor, hoy pongo todo eso delante de ti, cargas que no puedo llevar. Padre, dame tu paz, dame tu tranquilidad para colorear, Señor, como este niño, la vida que realmente estoy viviendo, con gozo, con paz, con seguridad en ti, no en lo que pasa, pero en ti, porque solo tú, Señor, me puedes dar la paz que necesito para confiar, Señor, para declarar, Señor, tu palabra sobre mi vida, sobre mi salud, sobre lo que pasa, sobre lo que venga, Señor, y creer en donde dice: y el Dios de paz estará con nosotros siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.